capacitada para la gran obra. ¿Qué es lo que quiere decir Hermes con estos pasajes? Quiere decir que aquel que no se encuentra a sí mismo está condenado a seguir buscando y buscando y buscando algo, y de cierta forma seguir tratando de llenar cualquier vacío que esté ahí con algo que aparentemente tú ves. Es un trabajo interno, es un trabajo más allá del pensamiento. Y bueno, te quiero hablar de los orígenes mitológicos de Hermes. Esto es lo que es la tabla, bueno, de la tabla de Esmeralda. Orígenes mitológicos. Según creencias egipcias, los dioses habían gobernado en el antiguo Egipto antes de los faraones, civilizaciones con sus enseñanzas. En ellas, el dios egipcio Tot era el dios de la sabiduría y el patrón de todos los magos, el cual salieron varios iniciados. También era el guardián y escribiente de los registros que contenía el conocimiento de los dioses. Clemente de Alejandría estimaba que los egipcios poseían 42 escritos sagrados que contenían todas las enseñanzas que poseían los sacerdotes egipcios. Los sacerdotes egipcios eran personas que para ellos era tan fácil conectarse a la quinta dimensión y bajar información, conectarse con seres de las estrellas, poniéndolo así, o conectarse con el yo, conectarse con ellos mismos y bajar secretos para poder difundirlos a sus discípulos, a sus seguidores. Aquellos tenían que pasar un proceso muy rígido para poder llegar a esa información. Hoy en día ya es más fácil poder accesar la información a través de las redes sociales o a través de Google, pero quiero decirte que solamente es una partícula de lo que hay detrás de todo. Bueno, continuando con nuestra temática, más tarde varias de las características de Tot se asociaron al Hermes de la mitología helenística, incluyendo la autoría de los 42 textos. Este sincretismo no fue practicado por los griegos, sino el primer o segundo siglo de la era cristiana se le comenzó a llamar a esta fusión Hermes Trimegisto. Hermes Trimegisto, probablemente por cristianos que tenían noticia de los textos egipcios. No obstante, en algún momento la ambigua noción de divinidad se transformó en la de un personaje histórico de los tiempos iniciales de la civilización occidental, al cual además se le constituyen otros escritos filosóficos. La referencia a la autoría de Tot se basa en la antigua tradición y la cifra de 42 probablemente se debe al número de nomos de Egipto y por tanto pretende transmitir el concepto de integridad como Platón en Timeo, y Critias comentó que el templo de la diosa Neit Esaís había salas que contenían registros históricos secretos de sus doctrinas que tenían hasta una antigüedad de 9000 años. La identificación entre Tot y Hermes en la figura de Hermes y Megisto
ha de añadirse a otra posterior de carácter esotérico, por la cual Hermes Trismegisto es también Abraham, el patriarca hebreo, que habría comenzado dos tradiciones, una solar pública recogida por el Antiguo Testamento y otra privada transmitida desde el maestro a discípulo, accesible en el Corpus Hermeticum. También hay quienes consideran que se trata de Melquisedec, el llamado sabio de Salem, posteriormente Jerusalén, quien también fue conocido y reverenciado en Egipto y que fue mencionado en los escritos bíblicos como un sacerdote del Altísimo y que no tuvo principio ni fin, y que el mismo Abraham, se le reverenciaba y le pagaba diezmo, porque se presume que fue un personaje muy importante. Y quiero hablar de la literatura hermética. La llamada literatura hermética es, en cierto modo, un conjunto de papiros que contienen hechizos y procedimientos de inducción mágica. Por ejemplo, en el diálogo llamado Asclepio, el dios griego de la medicina, el cual vemos en todos los hospitales y en todas las ambulancias, todo lo que tenga que ver con medicina, con hospitales, tú ves una vara y dos serpientes. Este es el dios Asclepio. El dios griego de la medicina se describe el arte de atrapar las almas de los demonios en estatuas con la ayuda de hierbas, piedras preciosas y aromas, de tal modo que la estatua pudiera hablar y profetizar. En otros papiros existen varias recetas para la construcción de este tipo de imágenes y detalladas explicaciones acerca de cómo animarlas, dotarlas de alma, ahuecándolas para poder introducir en ellas un nombre grabado en una hoja de oro, momento esencial del proceso. No obstante, no se queda ahí la literatura atribuida hasta figura mitológica. Los escritos herméticos en general dan cuenta de un determinado enfoque acerca de las leyes del universo. En el Asclepio se nos habla constantemente de Dios, a quien se llama el Todo Bueno, para describirnos las leyes del universo. Por ejemplo, en el pasaje número 20 de Asclepio, Dios es expresado como la inconcebible unidad que constituye el universo, una unidad cuya característica esencial es que posee naturaleza masculina y femenina al tiempo. Esta característica se le otorga Dios a su vez por reflejo a todas sus criaturas. En el Asclepio, como decíamos, la figura de Dios no tiene consideración de quién ha hecho todas las cosas, sino que Dios mismo es todas las cosas. Él es el todo. Todos los seres vivos, todo lo material e inmaterial son para Hermes partes que actúan dentro de Dios, pero solo los humanos somos un reflejo exacto de Dios, el todo bueno, el todopoderoso, el creador del universo, del cosmos, de los cielos y la tierra. También nos habla Hermes del tiempo de acuerdo con Asclepio. Parágrafo 27. El mundo es receptáculo del tiempo, que mantiene la vida en su correr y agitar. El tiempo por su lado respeta el orden y el tiempo provocan por transformación la renovación de todas las cosas que hay en el mundo.
Recordemos que esta obra, el propio Hermes aparece como un personaje que dialoga con Asclepio, siendo la conversación se sitúa en un antiguo Egipto. Como curiosidad, añadiremos que Asclepio habla de Hermes, de dioses que están en la tierra. Y preguntarle a Asclepio a Hermes dónde están las tales dioses, Hermes le responde que es una montaña libia, y acto seguido le cambia el tema. Esos dioses se irán finalmente y dejarán la humanidad desastillada, literalmente en caos. Entre los tratados atribuidos de Hermes, Trismegisto destaca a Corpus Hermeticum. Se le atribuye también la redacción de la tabla de Esmeralda, que fue considerado por los alquimistas el libro fundamental de la alquimia. Otras de sus obras más destacadas serían el Poimaitres, el Kybalión, el cual se expresa de una forma sintética las leyes del universo. Es un libro de cierta forma como la Cábala, el Zohar. Son libros que son hermanos, que siempre han estado ahí, el cual se expresan de forma sintética las leyes del universo, ciertos libros de poemas y el libro para salir al día, también conocido como el libro de los muertos, por haberse encontrado ejemplares de el dentro de los sarcófagos de algunos destacados egipcios. Y bueno, falta tiempo para poder seguir hablando de estos personajes y la relación que hay entre otros dioses, esas disputas, esos convenios que hay para poder armonizar lo que nosotros conocemos como universo, como tierra, como cielo, como aire, como oscuridad o luz. Y bueno, quiero hablarte un breve momento. Durante la Edad Media y el Renacimiento, de los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, conocidos como Hermética, gozaban de gran crédito y eran populares entre los alquimistas. La tradición hermética, por lo tanto, se asocia con la alquimia, la magia, la astrología y otros temas relacionados. En los textos se distinguen dos categorías de filosofía y técnicas hermética. La primera se ocupa principalmente de la argumentación teórica sobre la que se sostiene el pensamiento mágico, y la segunda trata sobre la aplicación práctica, entre otros temas. Hay hechizos para proteger los objetos por arte mágica, así como lo escuchaste, por arte mágica. De ahí el origen de la expresión sellado herméticamente. Bueno, pues eso es una relación con nuestro programa que se llama La Biblioteca de Shlomo, que literalmente en español quiere decir la biblioteca de Salomón, ya que Salomón era un gran maestro. Se dice que cuando Salomón hablaba o enseñaba, se dice que todas las deidades de la oscuridad corrían inmediatamente a escucharle a sus pies. Por eso es muy importante saber el origen de las cosas. Y bueno, esto fue una pequeña introducción de este 3 veces grande, 3 veces iniciado Hermes, que se dice que probablemente pudo haber sido la reencarnación, o pudo haber sido Abraham, literalmente. También hay un texto donde se me hace muy interesante, que dice que cuando Abraham entró a Egipto, no enseñó religión, pero que dice que como no le comprendieron, tuvo que dejar la religión para que le pudieran comprender a su nivel. Pues muy buenas noches, por mi parte fue todo. Gracias por escuchar La Biblioteca de Shlomo. Hasta luego.